terminar con el esquema del juicio oral. Nos vamos a ubicar puntualmente para que nos alcance la hora de clases con las actitudes del demandado. Las mismas actitudes que vimos en el juicio ordinario y en el juicio sumario se dan también en el juicio oral. Ya vimos que se da la rebeldía, solo que opera para ambas partes. Tal vez no hemos hablado del allanamiento, pero también se da el allanamiento en el juicio oral civil. Si el demandado se allana totalmente, pues el juicio terminaría en forma anormal. Y si el allanamiento es parcial, pues continuará el juicio sobre lo que no hubo arreglo. Ya vimos también que se da la contestación de la demanda, ya vimos que se puede dar también el tema de las excepciones, todas, ¿verdad? Y la reconvención. Entonces, ubiquémonos en esta primera audiencia para volverla a ordenar como nos quedamos en la última clase. La primera etapa de esa primera audiencia ya vimos que se llama conciliación. Luego tenemos la segunda etapa, que es la fase de ratificación, ampliación o modificación de la demanda. Luego pasaríamos a una tercera fase en esa audiencia, que es la contestación de la demanda. Ya vimos en la clase anterior que ahí se presentan todas las excepciones y también se puede presentar la reconvención. Entonces, anote lo nuevo en la clase de hoy. Ponga que todo lo que sigue en esa audiencia será para prueba. O sea, todo lo que sigue en esa audiencia será para prueba. Entonces, me gustaría que nos ubicáramos en el 208, porque nos vamos a dar cuenta que si esa audiencia alcanza para diligenciar todos los medios de prueba, el juez va a dictar sentencia dentro de 5 días. Entonces yo quiero que anoten ahí como premisa, porque hoy vamos a descubrir las posibles audiencias que puede tener un juicio oral civil. Entonces anote como premisa. Siempre después de la última audiencia, 5 días sentencia. La ley le antepone la palabra dentro, ¿verdad? Dentro de 5 días. Pero tenga usted presente que no importa cuántas audiencias tenga el juicio oral, siempre después de la última audiencia, el juez va a dictar sentencia dentro de 5 días. El 208 es el que nos regula eso y nos da una sola excepción. La regla general es dentro de 5 días. Hay una excepción que es dentro de 3 días. Miremos cuándo es que el juez dicta sentencia dentro de 3 días. Dice el 208, el epígrafe, sentencia, si el demandado se allanare, entonces nos damos cuenta que también en un juicio oral civil se puede dar el allanamiento, ¿verdad? Dice, si el demandado se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, el juez dictará sentencia dentro de 3er día. Entonces tenga ahí claro que la regla general es siempre después de la última audiencia, el juez dictará sentencia dentro de 5 días. La excepción es si el demandado se allana o confesara los hechos. Entonces el juez dictará sentencia dentro de 3er día. Pasemos al segundo párrafo. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia, recuérdense que ahí hay que pedir que se le declare rebelde. Sin causa justificada, el juez fallará. Eso quiere decir, dictará sentencia, siempre que se hubiese recibido la prueba ofrecida por el actor.
dentro de 5 días. Ahí encontramos el plazo. A partir de la última audiencia, el juez dictará sentencia. Entonces, entendamos eso. Si la audiencia, la primera audiencia, alcanzara para diligenciar todos los medios de prueba, el juez dictará sentencia dentro de 5 días. Ahora miremos cuándo es que no vamos a tener un juicio oral solo con una audiencia. Y nos vamos a ubicar en el 206. Dice, las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Escuchen. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Entonces, en el esquema que estamos dibujando, ponga usted demanda, ¿verdad? Entre la notificación y la primera audiencia, 3 días. Si no alcanza la primera audiencia, hay que señalar una segunda audiencia que será exclusiva para prueba. Y el plazo entre la primera y segunda audiencia será de 15 días. Quiere decir que solo va a haber una segunda audiencia si la primera audiencia no alcanzó para prueba. Tal vez yo exageré cuando empecé el curso y les dije que les iba a enseñar primero el juicio sumario. Tal vez ahí pensaron ustedes que el juicio oral era complicado. Si tuviese alguna complicación, podríamos decir que está en la primera audiencia. Pero ¿quién no se aprende esa primera audiencia, verdad? Conciliación, ratificación, ampliación o modificación de la demanda, contestación de la demanda. Ahí se interponen todas las excepciones y la reconvención. Lo que sigue en esa primera audiencia es para prueba. Si esa primera audiencia alcanzó para prueba, el juez dictará sentencia dentro de 5 días. Entonces no es complicado porque las subsiguientes audiencias solo va a ser en el caso que la primera no alcanzara para prueba. Entonces el 206 nos dice que el juez señalará una segunda audiencia exclusivamente para prueba. Dentro del plazo que debe mediar entre la primera y segunda audiencia es de 15 días. Miremos ahora en el mismo artículo que puede existir una tercera audiencia. ¿Cuándo es que va a existir esa tercera audiencia? Cuando la segunda audiencia tampoco alcance para prueba. Entonces el juez señalará una tercera audiencia exclusivamente para prueba. Sigamos leyendo. Voy a ir al segundo párrafo de nuevo. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Yo subrayaría eso y pondría entre paréntesis segunda audiencia, ¿verdad? Luego dice extraordinariamente y siempre por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiese sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Entonces nos estamos dando cuenta que posiblemente tendríamos acá un juicio oral con 3 audiencias. ¿Por qué? Porque la primera no alcanzó para prueba. Entonces el juez señaló una segunda exclusivamente para prueba. El plazo entre la primera y segunda audiencia es de 15 días. Si la segunda audiencia tampoco alcanzó,
el juez señalará una tercera audiencia, exclusivamente para prueba. El plazo entre la segunda y tercera audiencia es de 10 días. Ahora bien, se recordarán que en el juicio ordinario y en el juicio sumario tenemos una premisa, que la prueba no puede exceder de 120 días. También se recordarán que en el ordinario y en el sumario hay un plazo extraordinario para prueba en el extranjero. Ahora bien, en el juicio oral, también la prueba no puede exceder de 120 días. Y también puede haber un plazo extraordinario para una prueba en el extranjero o para varias pruebas en el extranjero. Esa sería entonces nuestra cuarta audiencia. Pero el plazo entre la tercera y esa cuarta audiencia sigue siendo discrecional, igual que en el ordinario, igual que en el sumario. Entonces, si a 120 días le restamos 10 y le restamos 15, nos quedan 95 días. Entonces, ese plazo discrecional para la audiencia de la prueba en el extranjero tendría un máximo de 95 días. Entonces, si yo le preguntara a ustedes en el parcial ¿cuántas audiencias puede tener un juicio oral? La respuesta tendría que ser depende, ¿verdad? Y la complementaría diciendo, si la primera audiencia alcanza para prueba, el juez dictará sentencia dentro de 5 días. Si la primera audiencia no alcanza para prueba, el juez señalará una segunda audiencia exclusivamente para prueba. El plazo entre la primera y segunda audiencia es de 15 días. Si esa segunda audiencia tampoco alcanzare para prueba, el juez está facultado para señalar una tercera audiencia exclusivamente para prueba. Entre la segunda y tercera audiencia, 10 días el plazo. También hay plazo extraordinario para prueba en el juicio oral. Y como todo lo que sucede en el juicio oral sucede en audiencias, esa es su naturaleza jurídica, entonces el juez señalará una cuarta audiencia. El plazo entre la tercera y la cuarta audiencia es discrecional, pero siempre tomando en cuenta que la prueba no puede exceder de 120 días. Entonces, ese plazo entre la tercera y cuarta audiencia es discrecional. 15 entre la primera y segunda. 10 entre la segunda y la tercera. Suman 25. Se lo restamos a 120, nos quedan 95 días. Lo discrecional tiene un tope, ¿verdad? Esa audiencia para prueba en el extranjero no podría pasar de 95 días. Puede ser que el juez diga doy 80, doy 60, doy 50. Lo que no podría hacer es doy 97 o doy 100, ¿verdad? Porque entonces destruyó la premisa que la prueba no puede exceder de 120 días. Voy a hacer una pausa ahí para ver si me entendieron o si hay alguna duda antes de continuar. Buenas noches, Lee. Muy buenas noches. Disculpe. Sí. Y esos 95 días, ese plazo discrecional, también se podría aplicar, no los 95 días, sino más días,
si digamos, si entre la primera y si entre la segunda y la tercera no hubieran sido los 10 días, sino que hubiera dejado solo 5. Y si entre la tercera, para que quedaran más días para la cuarta, no se puede. Le voy a explicar eso, ¿sí? Y le entendí su pregunta. Gracias, Lic. Mire, pues, vamos a suponer que la primera audiencia alcanzó para prueba nacional y el juez necesita señalar una audiencia para prueba en el extranjero. Ajá. Entonces, la que era la cuarta audiencia en mi esquema anterior se convierte en la segunda audiencia. Entonces, el plazo que tiene el juez entre la primera y segunda son 120 días. Ahora vamos a suponer que la primera audiencia no alcanzó para prueba nacional. Entonces señala una segunda audiencia, ¿verdad? Dentro del plazo de 15 días. Vamos a suponer que la segunda audiencia sí alcanza para prueba nacional, pero tiene que diligenciar prueba en el extranjero. Entonces, la que era cuarta audiencia se nos convierte en una tercera audiencia. El plazo siempre sigue siendo discrecional, solo que a 120 le resto 15. Entonces me quedaría entre la segunda y la tercera 105 días. ¿Me entendió? Sí, Lic. O sea, no tenemos un esquema de juicio oral de decir, mire, el juicio oral tiene tantas audiencias, depende de cómo se vaya dando el juicio, ¿verdad? Entonces, bien podríamos tener un juicio oral con una audiencia para prueba nacional que alcanzó y con una segunda audiencia para prueba en el extranjero, ¿no? O bien un juicio oral con 2 audiencias para prueba nacional y una tercera para prueba en el extranjero. O sea que se toman... ¿Perdón? Perdón, Lic. O sea que se toman los plazos de los 15 días, aunque él dictara la audiencia, no dentro de los 15, no al 15, sino al cuarto, por ejemplo. Mire, pues, si la primera audiencia no alcanza para prueba, señala una segunda y el plazo es 15 días. Si la tercera audiencia sería para la prueba nacional, perdón, en el extranjero, ¿verdad? Entonces le restamos a 120 15 días. Entonces entre la segunda y la tercera nos quedarían 105 días, pero el plazo es discrecional. ¿Me entiendes? Gracias. Sí. Sí. Sí, gracias. Y si pues la primera no alcanzó para prueba nacional, señalará una segunda para prueba nacional. Si no alcanzó la segunda, una tercera, ¿verdad? Entonces ya tenemos 15 entre la primera y segunda, 10 entre la segunda y la tercera, son 25. Si hay prueba en el extranjero, nos quedan 95, pero el plazo es discrecional. ¿Me entendió? Sí, Lic, muchas gracias. Vale. Ahora vamos a algo que les dije al principio, porque alguien lo preguntó. La vista, ¿verdad? En el juicio oral no hay vista, ¿verdad? Anótenlo. Porque la vista es una audiencia. Imagínense, si tenemos 3 audiencias para prueba nacional, una posible cuarta audiencia para prueba en el extranjero, ¿para qué más audiencias, verdad? No olviden el concepto audiencia. El concepto audiencia es darle oportunidad procesal para que las partes aleguen en juicio. En el oral ya tuvieron 3 audiencias para prueba nacional para alegar en juicio. Ya tuvieron una cuarta si es que hay prueba en el extranjero para alegar en juicio. Entonces, ¿para qué otra audiencia si ya tuvieron suficientes audiencias para alegar en juicio? ¿Se entiende? Esa es la razón por la que en el juicio oral no hay vista.
Ahora bien, lo que sí se puede dictar en un juicio oral es un auto para mejor fallar. Y eso está en el 206. ¿No? 1, 2, por lo menos en mi código está en el tercer párrafo. No sé si está así su código, pero me lleva en la lectura. Dice: lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer. Ese es el auto para mejor fallar, de acuerdo con el artículo 197. O sea, nos manda al juicio ordinario. Y de ese juicio ordinario, en el 197, solo nos sirven los 15 días. Pero como todo lo que sucede en el juicio oral sucede en audiencias, quiere decir que el auto para mejor fallar también va a ser una audiencia. Si el juez quiere dictar un auto para mejor fallar, tendrá que señalar en este caso, una quinta audiencia. Y el plazo es que entre la cuarta y la quinta deben de existir 15 días, ¿verdad? Que son los 15 días que están regulados en el 197 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en este caso tendríamos un juicio oral con 5 audiencias, 3 para prueba nacional, 1 para prueba en el extranjero y la quinta que sería el auto para mejor fallar. Y recuérdense de la premisa: siempre después de la última audiencia, 5 días para dictar sentencia. Dentro de 5 días, dice la ley. Ahora bien, podría ser, pongan atención, que la primera audiencia alcanzó para prueba nacional y no hay prueba en el extranjero, pero el juez quiere dictar un auto para mejor fallar. Entonces, la segunda audiencia sería el auto para mejor fallar. Y entre la primera y esa segunda audiencia, según el 197, el plazo serían 15 días. Les voy a poner otro ejemplo. No alcanzó la primera audiencia para prueba nacional. Con la gorda, como ya está mojada, se le va a hacer en la boca. Yo les rogaría, por favor, que tengan cuidado con su micrófono, por favor, porque nos quita concentración y nos hace perder la atención. Lo digo por María Adela, parece que se le activó su micrófono. Entonces estábamos que la primera no alcanzó, se señaló una segunda audiencia. Y el juez quiere dictar un auto para mejor fallar, esa sería la tercera audiencia. Entonces, ¿cómo nos quedarían los plazos? Entre la primera y segunda, 15 días. Entre la segunda y la tercera, 15 días, porque estamos aplicando supletoriamente el 197. Podría ser de que no alcanzaron las 2 audiencias para prueba nacional, una tercera audiencia. Tiene que alcanzar, ¿verdad? Porque no pueden haber más de 3 audiencias para prueba nacional. No hay prueba en el extranjero, entonces la cuarta audiencia sería para un auto para mejor fallar, ¿verdad? Entonces los plazos nos quedarían entre primera y segunda, 15, entre segunda y tercera, 10, entre tercera y cuarta, 15, porque estamos aplicando supletoriamente el 197 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Se entendió? Presumo que sí. Entonces, des en cuenta cómo nos funcionan las premisas, ¿verdad? Siempre después de la última audiencia, dentro de 5 días, sentencia. La excepción es si el demandado se allanare o confesare los hechos. Entonces se dictará sentencia dentro del tercer día.
Pero siempre, no importa cuántas audiencias tenga el juicio oral, siempre que sea la última audiencia, dentro de 5 días el juez dictará sentencia. Alguien me preguntaba en la sección anterior si para la sentencia también es una audiencia. No. Terminada la última audiencia, dentro de 5 días, ¿verdad?, se tiene que dictar la sentencia y esa nos la notificarán, ¿verdad? Nos llegará por escrito a nuestra oficina o al lugar que hemos señalado para recibir notificaciones. Entonces, la excepción, ¿verdad?, de que todo se realiza en audiencias sería la sentencia, ¿verdad? Para dictar la sentencia no hay que señalar una audiencia más. Terminada la última audiencia, el juez dentro de 5 días dictará sentencia y esa nos llegará a nuestra oficina por medio de cédula de notificación. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud para aprovechar el tiempo. Bueno, borrón y cuenta nueva. Revisen su esquema y sus copias. Se presenta la demanda, ¿verdad? La demanda debe de llenar los requisitos de todo primer escrito, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cuáles son esos requisitos. La excepción acá es que se puede presentar en forma oral, ¿verdad?, o en forma escrita. Llenando los requisitos de la demanda, el juez señalará día y hora para juicio oral, ¿verdad? Ya emplazó, apercibiendo a las partes que deben de comparecer con sus respectivos medios de prueba. Apercibiéndoles, ¿verdad?, de que el que no compareciera será declarado rebelde a petición de parte. Aquí nos damos cuenta que se puede ir rebelde el actor como el demandado. Bueno, dentro de la notificación y esa primera audiencia deben de mediar por lo menos 3 días. Ahora ordenemos nuestra audiencia. Conciliación, primera fase. Ratificación, ampliación o modificación de la demanda, segunda fase. Tercera fase, contestación de la demanda. Ahí se interponen todas las excepciones y la reconvención. Lo que sigue en esa audiencia es para prueba. Si esa audiencia alcanzó para diligenciar todos los medios de prueba, el juez dictará sentencia dentro de 5 días. ¿Cuándo es que va a haber una segunda audiencia, ¿verdad? Nos vamos al 206. Cuando la primera audiencia no alcanzó para diligenciar los medios de prueba. El juez señalará una segunda exclusivamente para prueba. El plazo entre la primera y segunda audiencia, 15 días. Si esa segunda audiencia alcanza para prueba, el juez dictará sentencia dentro de 5 días. No alcanzó. El juez está facultado para señalar una tercera audiencia exclusivamente para prueba. Terminada esa audiencia, el juez dictará sentencia dentro de 5 días. Vamos a suponer que hay que diligenciar prueba en el extranjero. Entonces tendríamos la posible cuarta audiencia. Entre la tercera y cuarta audiencia, el plazo es discrecional. Lo que hay que cuidar es que la prueba no puede pasar de 120 días. 15 más 10, 25. Se lo restamos a 120, nos quedan 95. Después de esa audiencia, el juez puede dictar sentencia dentro de 5 días.
pero resulta que quiere dictar un auto para mejor fallar. Señala una quinta audiencia y aplicamos supletoriamente el artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el plazo sería entre esa cuarta audiencia y la quinta, 15 días. Entonces estaríamos ante un esquema de un juicio oral con 5 posibles audiencias. Después de ese auto para mejor fallar, que sería la última audiencia, el juez dictará sentencia dentro de 5 días. La excepción es que dictará sentencia dentro del tercero día si el demandado se allanare o confesare los hechos. No olvide que los incidentes, según el 207 del Código Procesal Civil y Mercantil, es una audiencia por 24 horas. Para concluir, le vamos a dar lectura completo y despacito al 206, donde se manifiesta, ¿verdad?, el principio de concentración procesal. Lleven la lectura y revisen también sus notas. Pruebas, dice el epígrafo. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Esa es la segunda audiencia, exclusivamente para prueba. Extraordinariamente, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Entonces, entre la primera y segunda, 15 días. Entre la segunda y tercera, 10 días. Ahora bien, pónganle atención a este párrafo. Cuando se proponga la prueba de declaración de partes, recuerden que eso es oral. El juez determinará la audiencia en que debe practicarse dentro de las que se prevén en este artículo. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. O sea, si dentro de la prueba se encuentra la declaración de parte y el reconocimiento de documentos, esas dos pruebas el juez las va a diligenciar en cualquiera de las 3 que ya señaló. No se entienda que va a señalar otra audiencia, ¿verdad? Eso es lo importante de ese párrafo. Pasemos al siguiente. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer, de acuerdo con el artículo 197. Ese es el auto para mejor fallar. Ahora escuchen. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba deba de rendirse fuera del territorio de la República. Esa sería la cuarta audiencia. Y el auto para mejor fallar pasaría a la cola a ser la quinta audiencia. Y después de la última audiencia, dentro de 5 días, el juez dictará sentencia. Preguntas. Bueno, yo creo que el que cae otorga y no veo mayor problema. Con los laboratorios que han hecho, con las lecturas que han hecho, con las clases que hemos recibido en relación al juicio oral, no creo que tengamos problema con
hacer un esquema o resolver un examen parcial en relación al juicio oral. Quiero decirles que el segundo parcial va a ser el contenido del juicio oral y el arbitraje. No se pierdan la clase del día viernes, que es una conferencia, las dos secciones en un mismo horario, ¿verdad? Gracias al licenciado Álvarez Quirós, que amablemente nos cedió su espacio para que pudiéramos juntar las dos secciones. Además que el arbitraje es parte de su examen parcial, el segundo, tiene una ponderación la conferencia y el trabajo de 5 puntos. Entonces, por favor, vean la importancia y es más, pues la conferencia va a ser impartida por un magistrado de Corte de Apelaciones del ramo civil de la sala primera. Entonces, creo que va a ser de mucho beneficio, va a refrescar un poquito la clase para cambiar de docente, no estarme escuchando solo a mí y tener pues la oportunidad de escuchar a alguien más en un tema tan importante que es el arbitraje. Entonces, si ya no hay inquietudes, no hay preguntas, hasta ahí llegaría el día de hoy nuestra clase y nos miraríamos primero Dios el viernes. No olviden tener en sus manos la ley de arbitraje y que hay un trabajo en relación a esa conferencia y les vale pues valiosamente 5 puntos, ¿verdad? Que es para que de alguna manera puedan sumar ustedes más puntos de zona. Entonces, no sé si alguien más quiere intervenir. Tenemos tiempo, si no, cerramos ahí la clase. ¿Sí? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿por qué plataforma va a ser la conferencia? Siempre por Zoom. ¿En qué plataforma la van a impartir? Ah, por Zoom. Sí, bueno, entonces... unimos, así como cuando hacemos nuestro examen parcial, unimos los dos Zoom, ¿verdad? Cada quien con su link de su sección y por Zoom es que va a ser la conferencia. Bueno, muchas gracias, licenciado. Muy amable. Bueno. Excelente, pues entonces les deseo éxitos en sus exámenes parciales. No me resta más que desearles una feliz noche, que Dios les bendiga y nos vemos primero Dios el viernes en la conferencia. Que descansen.